Dios, una vez más, hermanos, Iglesia Bautista de Benecer les da la bienvenida a cada uno de ustedes. Ahora sí, hermanos, les puedo decir que estos asientos de adelante son los más calientitos, pero calientitos que están. Si alguno tiene frío, pues acérquese, aquí están los calentones. Y gracias a Dios por sus vidas, hermanos, gracias a Dios que dispusieron estar el día de hoy aquí. Las semanas pasadas, hermanos, hemos estado hablando acerca de la oración. Las semanas pasadas, miércoles pasados, hemos estado hablando del segundo ingrediente, y hemos aprendido cómo es que debemos de orar, qué obstáculos tiene la oración y cómo debemos de clamar a nuestro Señor. La próxima semana se llamará Los cristianos oran, porque muchas de las veces nosotros que nos decimos ser cristianos, pensamos que oramos, pero ¿cómo es que estamos orando? Entonces, para la semana que viene, los cristianos oran. Y el día de hoy, hermanos, la predicación, el estudio, el sermón se llama Las bendiciones en la oración. ¿Ustedes creen que la oración tiene bendiciones? La oración tiene muchísimas bendiciones, hermanos. Y hoy vamos a descubrir tres puntos claves en los cuales vamos a examinar cuáles son esas bendiciones cuando uno ora. Porque todo el mundo ora. Por eso les decía que si los cristianos oraban. Por eso el título que le puse para la siguiente predicación, Los cristianos oran, porque todo el mundo aparentemente ora, todo el mundo aparentemente le pide a Dios. Pero ¿qué es lo que están pidiéndole a Dios? ¿O qué es lo que estamos orando a nuestro Dios? Como he dicho en ocasiones anteriores, hermanos, en ocasiones anteriores he dicho que el ser humano es impaciente. Nosotros queremos las cosas típicas como las cámaras de esas fotográficas que se llamaban Polaroid, o no recuerdo el nombre de esas cámaras, si no se acuerdan ustedes, hace años atrás, que le apretaban y salía una fotito y ya le movía uno, y al instante obtenían la foto y te mirabas y, no me gustó, otra foto. Y muchas de las veces nosotros, el ser humano o los cristianos, somos o queremos ser como esas cámaras, que el Señor responda al instante. Y si no nos gustó la petición, si no nos gustó la foto, regresar la foto y que nos tome otra foto. Regresar esa oración y que el Señor, y pedirle otra oración al Señor. Y aparentemente el ser humano o toda la humanidad piensa en eso, que Dios responde al instante. Y quisiéramos ver que Dios responde al instante. Pero vamos a estar viendo hoy, hermanos, las bendiciones de la oración. Usamos esta misma manera, hermanos, de pensar en cuanto a las oraciones. Pero recordemos algo bien importante, que el tiempo es de Dios y que la voluntad Dios la tiene en sus manos. Y Él va a responder a su tiempo y Él va a responder a su voluntad. El problema que existe con esto, hermanos, es que aunque la oración pueda producir resultados inmediatos, en la mayoría de los casos las oraciones no son contestadas instantáneamente, como la cámara que les di el ejemplo. Pero de lo que sí podemos estar completamente seguros es que la oración, hermanos, es la arma más poderosa que existe en el universo. Hoy, platicando con un hermano en Cristo, lo invitaba al servicio de hoy. Le digo, es oración y también hay predicación, te invitamos. Dice, fíjate que es lo que todo cristiano debe de tener en mente, que nosotros es la única arma con la cual podemos pelear las batallas, es la única arma con la cual nosotros podemos vencer las pruebas, es la única arma con la cual nosotros podemos vencer las tentaciones, es la única arma que todo cristiano tiene y debe de tener, como decimos en México, desfundada, el machete. Cuando usan machete lo traen en una vaina, ¿cierto? Y dicen, lo traen desenvainado, lo trae listo para pelear. Nosotros de la misma manera debemos de tener siempre la oración, hermanos,
delante de nosotros. Para poder recibir las bendiciones debemos de estar constantemente en oración. Esa es la arma que todo cristiano tiene delante de nosotros. Si usted quiere ganar una batalla, yo siempre les he dicho, las batallas se ganan de rodillas, las batallas se ganan orando, porque puede más la oración que 1,000,000 de ejércitos, puede mucho más la oración que tanta gente, puede más la oración que cierto personaje, puede más la oración que ciertos amigos, que ciertos compadrescos que tenemos. La oración es la arma que nosotros realmente tenemos. Y que la oración de un siervo fiel, hermanos, siempre será escuchada y atendida por nuestro Dios. Eso es lo más importante. Que todo siervo fiel, que la oración de todo siervo fiel será escuchada y será atendido por nuestro Señor, al tiempo de Dios. La voluntad es de nuestro Señor, pero como le dije, hermano, ese aspecto de nuestro caminar cristiano en ocasiones es desatendido. Nosotros muchas de las veces caminamos y pensamos que estamos bien con el Señor, pero muchas de las veces desatendemos la oración. Hace meses atrás yo les predicaba y yo les decía, hermanos, tenemos que volver a la oración, porque la oración la hemos dejado en un lado, la oración la hemos dejado por segundo o por tercera en nuestra vida. Nosotros, hermanos, la gran realidad de todo esto que desatiende esta porción de la fe es, y se irá perdiendo, hermanos, es y será perdiendo, y vamos a seguir perdiendo las bendiciones de Dios. Nos estamos perdiendo esa comunión, nos estamos perdiendo esa relación, estamos perdiendo el hablar con nuestro Señor. La otra vez aprendíamos que nosotros, la oración es el único medio en el cual podemos nosotros comunicarnos con nuestro Dios. Fuera Dios que pues sacáramos el teléfono y le mandáramos un email, o le mandáramos un mensaje, le mandáramos un mensaje de voz, o le mandáramos o lo etiquetáramos en nuestro Facebook para saber, para que Dios viera las necesidades que nosotros tenemos. Pero desgraciadamente no es así. Nosotros, el único medio que tenemos para comunicarnos con Dios no es por medio de un email, no es por medio de un mensaje, no es por medio de etiquetarlo, sino es por medio de la oración. Y es el único medio en el cual podemos tener nosotros esa comunión con nuestro Dios. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a examinar esa porción de nuestro caminar cristiano que quizás muchos de nosotros hemos desatendido, que muchos hemos olvidado, que muchos lo tenemos por segundo o tercer lugar en nuestra vida, que debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y vamos a ver a un personaje, hermanos, en el cual yo le compartí a un hermano y le decía, hermano, vamos a estar estudiando acerca de la oración, pero acerca de la oración de Pablo, acerca de la oración de Pedro, acerca de la oración de Juan, acerca de la oración del verdadero cristiano. Y vienen muchos, pero muchos miércoles, hermanos, acerca del segundo ingrediente, que si bien nos va para terminar los 9 ingredientes, todo el próximo año nos va a tomar miércoles tras miércoles hablar de los 9 ingredientes que todo cristiano debe tener. El primero fue la fe y el segundo ingrediente es la oración. Y vamos rápidamente, hermanos, a pasar a la palabra del Señor en Hechos 12. Hechos 12. Y cuando lo tengas y se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor, hermanos. Hechos 12. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Amén.
5 dice la palabra del Señor así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó. No abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Que Dios bendiga su santa palabra. Puede tomar asiento, hermanos. Cuando tomamos el tiempo de leer este capítulo, hermanos, cuando nosotros tomamos todo el tiempo verdaderamente de leer el capítulo entero de Hechos, desde el inicio, nos damos cuenta de que el rey había mandado a tomar preso a Pedro con la intención de ejecutarlo. También encontramos que Pedro, hermanos, estaba siendo custodiado por 16 soldados. Y es una cosa bien importante que cuando nosotros, hermanos, leamos la palabra de Dios en la escuela dominical, cuando nuestro hermano Omar la estaba dando, él nos decía: es bien interesante que pongamos punto y coma a todo lo que estamos leyendo. ¿De dónde yo saqué los 16 soldados? Se los dejo de tarea y cuéntelos en su casa cuando lea todo el capítulo. Estaba siendo custodiado por 16 soldados. Y si como todo eso no fuera suficiente, hermanos, también vemos que el rey ordenó que 2 de ellos estuvieran atados a Pedro con fuertes cadenas en todo el tiempo. Al tomar esas precauciones, el rey estaba asegurándose, hermanos, de que Pedro no podría escapar. Él quería asegurarse de que esta vez lograría ejecutar a Pedro, porque esa era la intención del rey Herodes en ese entonces, que quería matar a Pedro, ya que en una previa ocasión, hermanos, Pedro se le había escapado en las manos. Esto lo podemos ver y queda reflejado, hermanos, en Hechos 5:17. Ahí lo leemos en Hechos 5:17. No lo busque, hermano, si quieres se lo leo. Dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: hermanos, Pedro ya había estado encarcelado y el ángel de Dios ya lo había sacado. No solo nosotros somos creyentes que solo estamos pide y pide las mismas cosas. Muchas de las veces nosotros confundimos las cosas, hermanos. Estos breves detalles o estas preocupaciones, hermanos, que el rey estaba tomando y estaba bien seguro de que esta vez sí ejecutaría al apóstol, pero los creyentes tenían algo muy diferente en mente.
Los creyentes que estaban en aquella casa tenían algo totalmente diferente. Y los creyentes oraban. Eso fue lo que leímos en la palabra del Señor. Y no pierdan su cita, hermanos, de Hechos 12, porque lo vamos a estar analizando. Dice la palabra del Señor: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Los creyentes estaban orando por la vida de Pedro. Hermanos, ¿cómo es que nosotros estamos orando? ¿Por quién estamos orando? Usted está orando por esta iglesia. Usted está orando por sus hijos. Usted está orando por los líderes. Usted está orando por los hermanos. Usted está orando por las misiones, o usted está orando por las personas que deben de ser salvos. Usted está orando por los creyentes que quiere que un día se conviertan a los pies de Cristo. Usted está orando por su vecindario. Usted está orando, hermano, por toda su hogar. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en el hogar, muchos no saben aún que nosotros somos hijos de Dios? Muchos aún no saben que nosotros somos creyentes. Pero nosotros no tomamos el tiempo para orar por esas personas. Nosotros no tomamos el tiempo para orar por nuestros familiares, para que un día lleguen al conocimiento de nuestro Señor. Nosotros no estamos tomando el tiempo para orar por nuestros líderes. Nosotros no tomamos el tiempo para orar por nuestros pastores. No tomamos el tiempo para orar por nuestros hermanos. No tomamos el tiempo, hermanos, para orar por esos misioneros que día a día son masacrados. Hermanos, muchas de las veces nosotros solamente somos de esos creyentes que estamos pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole a nuestro Señor. No nos encargamos de pedirle por el hermano que está a un lado. No nos encargamos de pedirle por el hermano que está en sufrimiento. No nos encargamos de pedirle al Señor, no por nuestra vida que nos dé o que nos haga, sino pedirle por otro, por alguien más. Dice la palabra del Señor que los hermanos estaban unidos orándole a Dios por la vida de Pedro, que iba a ser matado. Hermano, si yo le preguntara, y si usted fuera honesto, ¿cuántas veces ha orado al Señor por esos misioneros que a diario matan? Cuando vino el pastor Nelson Rosales a predicar, ya va a ser un año, hermanos, que estuvo aquí con nosotros, los que lo conocieron. El hermano Nelson nos platicaba y nos decía en una de sus predicaciones que un misionero fue con toda su familia a predicar la palabra del Señor, y que una de las tribus fue el que lo tomó y que le decían: niega a Jesús, y los tenían atados. Y niega a Jesús, y que él cantaba: yo he decidido seguir a Cristo, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y le mataron a un hijo. Niega de tu fe y puedes salvar a tu familia. Y volví a cantar el cantito: yo he decidido seguir a Cristo. Él fue el que compuso ese canto. Y le volvieron a matar al otro hijo. Sálvate tú y tu esposa, niega de tu fe. Y volví a cantar: he decidido seguir a Cristo. Y le mataron a la esposa. Y volvió: niega de tu fe, niega de tu fe y te dejamos ir. Y seguía cantando: he decidido seguir a Cristo. Hermanos, y lo dejaron libre. Él fue el compositor de ese canto. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo por orar, para pedirle, para clamar al Señor por la vida de esos misioneros que están en esos países donde la palabra de Dios, donde el nombre de Jesús no puede ser predicado? Nosotros no nos tomamos el tiempo, hermanos, para poder orar por esos misioneros.
¿Cuántos, no solamente los que van hasta allá al extremo, a África, a otros países, a los misioneros mismos que están en nuestro país? Hoy en día, hermano, los misioneros en El Salvador están siendo matados por las pandillas, y nosotros como hijos de Dios, como creyentes, no nos tomamos el tiempo de orar por esos hermanos que están yendo a predicar la palabra, al cual usted y yo no tenemos la valentía de dejar nuestra comodidad y de poder ir a predicar la palabra de nuestro Señor. No solamente es trabajo de los misioneros, también es trabajo de todo creyente, porque la palabra del Señor en Mateo 28, 18 y 19, vamos para allá, dice así. Mateo 28, 19. Dice la palabra del Señor así: Por tanto, y le dice misioneros o le dice pastores, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros, hermanos, la gran comisión es para todo hijo de Dios y por todo el mundo, pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, solamente vamos en oración a pedirle a nuestro Señor que supla nuestras necesidades, que abra puertas a nosotros. No vamos en oración a nuestro Señor para que supla las necesidades de aquellas personas que están yendo a predicar la palabra del Señor, de aquellas personas que tienen que preparar un servicio, que tienen que preparar una comida o 2 o 3 comidas por semana. Cuando nos tomamos el tiempo de orar, hermanos, por aquellos que verdaderamente están haciendo lo que el Señor les manda hacer. Los hermanos, aquí dice la palabra del Señor, y estaban así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es algo bien importante, hermanos, cuando meditamos en lo que está sucediendo en ese entonces. Es lo mismo con lo que sucede en nuestra vida diaria. No es difícil determinar que no existe mucha diferencia entre el sufrimiento de Pedro en ese entonces y el de muchos hoy en día. Digo que no existe mucha diferencia, hermanos, porque el rey Herodes no fue nada diferente a nuestros enemigos de hoy. Hoy nosotros tenemos los mismos enemigos. Satanás usó a Herodes como Satanás hoy en día está usando a muchos políticos, a muchos narcotraficantes, a muchos pandilleros. Está usando a Donald Trump para robarnos esa bendición de orar de día y de noche para nuestro Dios. En los días pasados, hermanos, ese Donald Trump robó la paz a muchos latinos. Donald Trump robó la paz, estando usando o dejándose usar por medio de Satanás, como una vez Satanás también usó a Herodes. Hermanos, nosotros no estamos sufriendo persecución, nosotros no estamos sufriendo muerte, pero es la misma cosa que estamos sufriendo nosotros, hermanos, porque estamos sufriendo siendo rechazados por nuestros mismos familiares, estamos siendo rechazados en nuestro trabajo, estamos siendo rechazados en muchos aspectos, hermanos. Satanás usa muchas de las veces para preocuparnos y robarnos la paz y no poder orar. Usa el trabajo en nuestras vidas, usa la renta, usa, hermanos, a los mismos hermanos para robarnos la paz y poder que
nosotros no vayamos en oración a nuestro Señor. Es la misma situación, es lo mismo que estaba usando Satanás Herodes para martirizar a Pedro, es lo mismo que está usando Satanás a ciertos personajes, a ciertos trabajos, a ciertas rentas para robarnos la paz. Pero los hermanos no dejaban de orar, estaban orando por él. Para que quede bien claro este punto, hermanos, deseo hacerles, fijémonos en algunos detalles acerca de este hombre y comparémoslo con el enemigo de las almas hoy en día. El rey Herodes odiaba a la iglesia y nuestro enemigo Satanás odia a la iglesia. El rey quería encarcelar y encadenar a todos los creyentes. Y nuestro enemigo busca hacer lo mismo a través de los vicios, a través de la vanagloria, a través de la soberbia y todo lo demás ataduras que existen. El rey buscaba matar a los creyentes y nuestro enemigo busca lo mismo a través de las falsas doctrinas y la propagación de la apostasía. Hoy en día, ¿cuántas instituciones no se han levantado, hermanos, con falsas doctrinas? Es lo mismo que está haciendo Satanás. En lo que estaba haciendo en aquel tiempo, es lo mismo que está haciendo hoy en día. El rey en ese tiempo tenía el poder de lograr esas atrocidades. Y nuestro enemigo es una fuerza real que posee el poder para tratar de influenciarnos de esas cosas o cosas similares que ocurren. Pero nosotros somos los responsables si dejamos que nuestro enemigo nos robe la paz. Dice la palabra del Señor: ni dé lugar al diablo. Y nosotros estamos dándole la puerta entrada para que entre en nuestras familias y destruya nuestros hijos, destruya nuestro matrimonio, destruya lo que más queremos y mismamente nuestra propia vida, y nos aleje de los caminos de nuestro Dios. Nosotros somos los responsables. ¿Por qué? Porque nosotros le damos la ventaja al enemigo. ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde están todos los hermanos que están el día domingo? ¿Dónde están los? Ay, pastor, pero si viera que está bien frío. Así fuiste a trabajar. Así tuviste que salir. Satanás nos quiere robar la paz, hermanos. Quiere robar a nuestros hijos. Quiere destruir nuestra familia. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos o porque nosotros hemos olvidado la arma poderosa que tenemos, que se llama oración. Si fuéramos realistas y si hiciéramos una encuesta con los que estamos aquí, hermanos, y yo les dijera: hermano, ¿cuánto tiempo ora al día? Si fuéramos realistas y dijéramos la verdad: pastor, pues fíjese que yo solamente oro 15 minutos antes de acostarme, o oro 5 minutos cuando me levanto, oro 5 minutos al acostarme, y pues 1 minuto en el lonche cada vez que voy a lonchar. Estoy orando 13, 15 minutos al día. Estamos robándole a nuestro Señor. Deberíamos de pasar 2 horas, casi 3 horas a diario con nuestro Señor, y no las estamos pasando. Y sí queremos que el Señor nos bendiga, sí queremos las bendiciones de la oración, pero ¿qué estamos nosotros haciendo para recibir esas bendiciones de nuestro Dios? Es el mismo tiempo de ayer, de hoy y de siempre. Y es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Es el mismo Dios el cual servimos. Es el mismo Dios que responde a nuestras peticiones. Es el mismo Dios que mandó el ángel y le abrió la cárcel a Pedro. Es el mismo Dios que te está abriendo a ti, que te está cerrando las puertas de ese vicio, que te está abriendo puertas de un nuevo trabajo, que te está bendiciendo, que hasta el día de hoy te sigue poniendo el frijolito dentro de la mesa. Es el que te sigue supliendo las necesidades, es el que sigue poniendo el peso para que complete la renta. Ese es el mismo Dios el cual servimos
nosotros. Esas son las bendiciones de orar. A pesar de que nosotros nos mantenemos infieles, el Señor sigue permaneciendo fiel a nosotros. Amén. Así que como podemos ver, hermanos, no existe mucha diferencia entre este rey del pecado y el enemigo de la humanidad. Y solo existe una cosa efectiva que podemos emplear para batallar en contra del enemigo. Lo único efectivo es la oración. Como les dije al inicio, la oración, hermanos, desata por lo menos 3 bendiciones en nuestra vida. Quizás no sean bendiciones que ocurran de inmediato, quizás no sean bendiciones que al instante las obtengamos, pero de algo sí podemos estar seguros, es que ocurrirán. Esto es algo que podemos decir con toda confianza, porque es una promesa de nuestro Señor. Y vamos a ir a Juan 14, en el libro de Juan 14. Cuando tenga tiempo, hermano, cuando tenga tiempo, lea todo Juan 14. Juan 14, 13, dice la palabra del Señor así: y todo lo que pediráis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cuántos desean desatar bendiciones sobre su hogar? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos recibir esas bendiciones sobre nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos recibir o que nuestros hijos reciban esas bendiciones en su vida el día de hoy? Hermanos, nosotros tenemos que desatar esas bendiciones. Nosotros tenemos que orar para que el Señor mande esas bendiciones sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia. Y la primera bendición que podemos pedirle al Señor, y la primera bendición que nosotros obtenemos cuando oramos, hermanos, es que todo creyente fiel, escúchelo bien, que todo creyente fiel recibe la bendición de orar, hermano, para todo creyente fiel, no para los infieles, para todo creyente fiel que ora. La primera bendición que recibe es la paz. Si usted ora, hermano, usted tiene paz. Pero si usted no ora, usted no tiene paz. Viene Satanás y la poquita paz que por ahí había, la poquita paz que por ahí surgía en su vida, viene Satanás y se la roba. Aquí vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos dice así. Volvemos a la palabra del Señor en Hechos. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados. Tenía paz. Estaba durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Cómo podemos apreciar en este momento de su vida, hermanos? Pedro estaba encadenado a los soldados y Pedro tenía paz. Pedro estaba encerrado en una prisión sin esperanza alguna, sin poder escapar, porque había 16 soldados delante de él para poder escapar, porque él iba a ser ejecutado por órdenes de Herodes. Pero Pedro tenía paz y confiaba plenamente en un Dios verdadero, que es lo que usted y yo necesitamos para poder tener esa paz en medio de esa tribulación, en medio de esa aflicción que usted está pasando. Debemos de orarle al Señor para recibir la bendición y tener paz en nuestra vida, y saber que el Señor prontamente viene su socorro. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro solamente viene de parte de Dios. Nuestro socorro solamente viene de lo alto, porque Dios lo manda así, hermanos.
Nuestro socorro no viene por un hermano que le va a dar una palmadita. Nuestro socorro no viene, hermanos, porque nosotros tenemos una posición económica bien. Nuestra paz, nuestro socorro, hermanos, solamente viene de nuestro Señor, porque Él es nuestro socorro. Pedro tenía una actitud que encontramos en Pedro reflejada en el comportamiento de este varón. Estaba Pedro rogándole al rey que lo perdonara. Pedro estaba diciéndole al rey: perdóname, no vuelvo a confesar de Jesús. Perdóname, no vuelvo a predicar de Jesús. Imagínense por un momento, hermanos, que a nosotros nos tuvieran como aquel misionero: niega de tu fe y eres libre. Hoy en día han circulado muchos blogs que ya va a llegar el chip, que ya están poniendo el chip, que ya están poniendo la marca, que no sé qué cuántas cosas. A mí eso ni me roba la paz, porque mi socorro viene de lo alto, porque mi paz es mi Señor. Eso es lo que nosotros debemos de mentalizarnos. Pedro no estaba preocupado, Pedro no estaba nervioso. La respuesta, hermanos, que Pedro no tenía nada de esas cosas. Lo que podemos ver, Pedro estaba, dice la palabra del Señor, que Pedro estaba durmiendo, que estaba durmiendo cómodamente. Y nosotros, hermanos, es lo que necesitamos hacer: dormir cómodamente y depositar plenamente toda nuestra confianza en nuestro Señor. Me atrevo a decir, hermanos, que muy pocos de nosotros, si al caso, dadas las mismas circunstancias, pudiéramos dormir o hacer lo mismo. Nosotros estuviéramos verdaderamente, hermanos, preocupados porque vamos a recibir muerte. Pedro no, porque el Pedro confiaba en un Dios. Pedro tenía un Dios. Pedro tenía ese Dios que usted y yo mismo tenemos hoy en día. Ese Dios que responde a su tiempo y a su voluntad. Como les he dicho en ocasiones anteriores, si Dios se va a glorificar dándonos, el Señor nos lo va a dar. Si el Señor se va a glorificar manteniéndonos como nos mantiene, el Señor se va a glorificar. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Me imagino, el otro día un hermano me dice: pastor, una hermana, perdón, me dice, el domingo pasado, me dice: pastor, fíjese que yo dormí tranquila, sola. Dice: en la noche miré que mi hijo no llegaba. Y yo solamente oré al Señor y dormí tranquilamente, se lo encomendé, se lo puse en las manos de Dios. Sabrá Dios a qué horas haya venido este muchacho, dice. Pero yo dormí tranquila que ni cuenta me di a qué hora llegó. Porque esa es la paz que da nuestro Señor. Él es el único. Si usted se está preocupando: ¿y dónde andará mi muchacho? ¿Y dónde estará mi muchacho? ¿Y qué andará haciendo? ¿Y con qué andará haciendo? ¿Sabrá Dios qué andará haciendo? Hermanos, usted deposítelo en las manos de Dios. Ore al Señor por la vida de su hijo y duerma en paz, porque el Señor tiene el control de la vida de sus hijos. Esa es la bendición de orar. Esa es la bendición de orar por nuestros hijos. Esa es la bendición de orar por nuestra familia. Esa es la bendición de orar por nuestro hogar. Que vamos a recibir la paz, porque el Señor sigue teniendo el control de sus hijos. Pensemos en esto por un breve momento, hermano. ¿Cuántos de nosotros no han pasado noches de no poder dormir debido a alguna preocupación? Debido a alguna preocupación acerca de las circunstancias o de la vida en la cual usted está llevando. Hace días atrás, semana atrás, yo no dormía tranquilo, no estaba durmiendo tranquilo y me estaba preocupando. Y las preocupaciones del trabajo me estaban preocupando.
Y yo decía, ¿cómo le voy a hacer, Señor? Señor, ¿cómo le voy a hacer? Necesito trabajadores. Señor, necesito gente. ¿Cómo voy a sacar el trabajo, Señor? Tú duerme en paz, que yo me encargo. El lunes, para la gloria y honra de Dios, llegan 6 trabajadores, 4 con experiencia, 3 con licencia. ¡Gloria a Dios! Esa es la paz de nuestro Señor. Esa es la paz que nuestro Dios nos da cuando nosotros vamos en oración a Él. Es la bendición de la paz. Hermanos, muchas de las veces, hermanos, pasamos por situaciones o la preocupación financiera, o quizás un referente al trabajo, quizás referente a familiares, a seres queridos, que nos roban la paz. Hermanos, es porque no hemos entregado esas preocupaciones a Dios. Debemos de depositar, sea lo que sea, la carga que sea, debemos de depositarlo en nuestro Señor y tener una paz profunda, porque está en manos de nuestro Señor. Pero no obstante esto, hermanos, son cosas que con frecuencia nos roban la paz, nos atormentan y nos desvelan. En el caso de Pedro, las circunstancias eran bien difíciles, pero él dormía. ¿Cómo pudo lograr esto? ¿Cómo Pedro pudo lograr esto, que a pesar de las circunstancias en las cuales estaba viviendo, él seguía completamente confiando en Dios? Solamente 2 razones son las que pudo haber visto en su vida. La número 1 es que él sabía que su vida no estaba en manos de hombres, sino que su vida estaba en las manos de Dios. Y a lo mejor pensaba a aquel salmo, como lo encontramos en Salmo 27:1, que dice la palabra del Señor así, hermanos. Salmos 27:1 dice la palabra del Señor así. No sé si para ese entonces ya estaba este salmo, o si Pedro ya lo conocía, y dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? De nadie, porque Jehová es el dueño de mi vida. Como muchos de nosotros debemos de memorizarnos que nuestro Señor es el dueño de nuestra vida. Número 2, es como encontramos en los versículos aquí, que dice que la iglesia hacía oración a Dios por él. Nuestra oración y las oraciones intercesoras de nuestros hermanos desatan paz sobre nuestra vida. Es por esta misma razón que todos aquí estamos llamados a orar sin cesar. Todos estamos aquí llamados a orar sin cesar. Por allá en Tesalonicenses 5:17 dice: ora sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Gracias a Dios por todo, aún por las aflicciones, aún por las pruebas, aún por las enfermedades. Pastor, ¿cómo es que le voy a dar gracias a Dios por las enfermedades? Sí, hermano, porque si usted le da gracias a Dios en su enfermedad, Dios le va a dar la paz y Dios le va a mandar prontamente la sanidad. Ese es el Dios que sirvemos. Ese es el Dios que se glorifica cuando nosotros vamos y le damos la gracia al Señor por todas las aflicciones en las cuales estamos pasando. Santiago 5 dice la palabra del Señor así. Santiago 5, hermanos. Santiago está antes de Hebreo. Después de Hebreos, perdón. Dice la palabra del Señor, Santiago 5. Amén. 5:15 dice así: y la oración de fe salvará al enfermo,
Y el Señor los levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros debemos de orar los unos por los otros y no solamente por las necesidades de cada uno de nosotros. La segunda bendición. La primera bendición fue que vamos a tener paz. Vamos a tener paz. Y la segunda bendición en la oración, hermanos. El Señor manda, el Señor desata en la vida de todo creyente fiel una liberación. Aquí encontramos que la palabra del Señor nos dice, y volvemos a nuestro texto, y dice así: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. A pesar, hermanos, de que el rey había tomado extensas preocupaciones para que Pedro no se escapase, a pesar de que él estaba encerrado, que estaba encarcelado y completamente custodiado, Pedro fue liberado, porque tenemos un Dios que libera, tenemos un Dios que abre candados, tenemos un Dios que abre puertas, tenemos un Dios que abre cárceles, hermanos. Tenemos a un Dios, hermanos, que sigue teniendo el control de nuestras vidas. Las cadenas que le ataban a los dos soldados cayeron de él. La puerta de la celda que lo encerraba se abrió. Los soldados que cuidaban la puerta de la prisión nunca le vieron. Y las puertas de la prisión que daban a la ciudad, puertas fortificadas, grandes, se abrieron por sí mismas. Este es el Dios, hermanos, que nosotros servimos. Este es el Dios en quien nosotros, hermanos, hemos confiado. Este es el Dios, hermano, el Dios todopoderoso. Este es el Dios, hermanos, en el que nosotros debemos de testificar. Este es un Dios dispuesto a liberarnos de toda situación, de toda circunstancia, de toda aflicción que estamos pasando, porque es un Dios todopoderoso. Recordemos, hermanos, siempre que para Dios no existe situación difícil. Para Dios no existe enfermedad que Él no pueda librar. Para Dios no existe, hermanos, algo imposible. Para Dios no existe, hermanos, algo en el cual Él no pueda quitar. Este es el Dios que te quiere liberar de esa amargura en la cual tú estás viviendo. Este es el Dios, hermanos, que te quiere quitar ese rincón en el cual tú estás atravesando. Este es el Dios en el que te quiere quitar ese coraje. Este es el Dios que te quiere quitar ese dolor. Este es el Dios que te quiere quitar esa enfermedad. Este es el Dios que quiere liberarte. Solamente deja que trabaje en tu vida. Solamente deja que Dios haga contigo lo que Él quiera que haga, su santa voluntad. Es lo único que necesitamos nosotros hacer, que Él haga con nosotros lo que Él quiera. El hombre tiene muchas limitaciones. El hombre, nuestro alcance solamente es hasta donde alcanza nuestra vista. Pero las limitaciones de Dios van mucho más allá. Hermanos, nuestro enemigo no dejará de tratar de apartarnos de la presencia de Dios. Y lo está logrando. Y nos lleva la batalla ganada, Satanás. Nos está alejando de la presencia de nuestro Dios.
¿Y saben por qué se los digo que nos está alejando de la presencia de nuestro Dios? Porque si nosotros fuéramos ganando la batalla, hermanos, tendríamos, hermanos, poderosos en la oración. Tuviéramos hermanas poderosas en la oración. Tuviéramos hijos sujetos a los padres. Tuviéramos una congregación poderosa. Pero estamos dejando que Satanás nos coma el mandado, porque le estamos dando ventaja al enemigo. ¿Por qué? Porque nos falta oración. Porque necesitamos oración. Satanás quiere apartarnos de la presencia de Dios, al igual que Herodes, hermanos, tomaba todo tipo de precaución para tratar de mantener encarcelados y encadenados a los apóstoles. Nuestro enemigo es la misma forma que está usando el día de hoy, mantener las cárceles llenas, mantenernos encadenados en las prisiones de este mundo. Y de la única forma que podremos defendernos cada uno de nosotros es a través de la oración. Quizás si usted quiere desatar la paz sobre su vida, quiere que reine la paz en su hogar, en su trabajo, en su familia, entonces debemos de comenzar a orar. Si usted quiere que esa paz abunde en su vida, si usted quiere liberar de los vicios a sus hijos, si usted quiere liberar a sus hijos de las malas compañías, debe de comenzar el día de hoy a orar. Si usted quiere un hogar lleno de bendiciones, debe de empezar orando. Debe de poner a su familia, a su hogar en las manos de nuestro Señor, para que pueda ser liberado de las garras de Satanás. Pero si usted solamente se vuelve pidiéndole a nuestro Señor, no recibe nada, hermano. Le hemos dicho y hemos aprendido que hay obstáculos en la oración. Hermano, si quiere liberar a su hijo, si quiere liberar a su familia, si quiere liberar, hermano, su vida, si quiere liberar a su cónyuge de las malas compañías, hermanos, de las garras de Satanás, ore por su esposo. Hace meses atrás, hace tiempo atrás, yo le dije, hermano, si usted verdaderamente quiere tener su vida, si quiere verdaderamente tener un compromiso, una familia, un matrimonio realmente que eche raíces, no pase tiempo peleando con su cónyuge, pase